Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nelly Iniestra Buenaventura. Estoy actualmente en el Diplomado de Urgencias y Emergencias en Enfermería. El día de hoy vamos a tomar el tema de intoxicación aguda por monóxido de carbono. Vamos a abordarlo. Los fundamentos teóricos dicen que el monóxido de carbono es un gas incoloro, no irritante, sin olor o sabor. Se le encuentra tanto en el aire, puertas adentro, como al aire libre. El monóxido de carbono se produce de la combustión incompleta del carbón. Es producido tanto por actividades humanas como por fuentes naturales. La fuente humana más importante de monóxido de carbono es el tubo de escape de automóviles. ¿Quién no tiene un automóvil, verdad? Miles y millones de automóviles en el mundo. En el interior de viviendas encontramos en cocinas que usan madera, chimeneas, hornos u otros aparatos a gas que no funcionan adecuadamente. Estos constituyen posibles fuentes de monóxido de carbono. La combustión de madera, los volcanes e incendios forestales liberan monóxido de carbono. Y como ya lo comentábamos, como no tiene olor y no lo podemos ver, pues todos estamos expuestos, ¿verdad? A respirarlo. ¿Cuál es la población vulnerable? Podemos encontrar víctimas de incendio. ¿Y quiénes son los que acuden a los incendios? Los bomberos, ¿verdad? Cocineros, niños que viajan en la parte posterior de camionetas, operadores de montacarga de propano, asfaltadores, personas en embarcaciones por debajo del nivel de plataforma y cercanía con los escapes, fumadores, mujeres embarazadas y personas suicidas. Personas con problemas respiratorios o enfermedades cardiovasculares están en mayor riesgo de intoxicación. Hay población que debemos de considerar que está en riesgo, como soldadores, mecánicos de garage, trabajadores de cabinas, de autopistas y encargados de mantenimiento de túneles. ¿Cuál es el cuadro clínico de la intoxicación por monóxido de carbono? Pues este se divide en 3 grados: intoxicación en grado leve, en grado moderado y en grado grave. En el grado leve vamos a encontrar los síntomas, o pueden presentarse los síntomas, como son cefalea, náusea, vómitos, mareo y visión borrosa. Son algunos de los que puede presentar el paciente. En el grado moderado podemos encontrar confusión, hasta el síncope, que es el desmayo, dolor torácico, dolor en el pecho, ¿verdad? Disnea, debilidad, taquicardia, taquipnea, rhabdomiólisis, que es la ruptura del tejido muscular que daña principalmente los riñones. Y esto se puede complicar, puede llegar a ser de pasar de moderado a grave. En el grado de intoxicación grave encontramos o podemos encontrar palpitaciones, disritmia o disritmias, hipotensión, isquemia miocárdica, hasta llegar al paro cardíaco, paro respiratorio, edema pulmonar no cardiogénico, convulsiones, y el paciente puede caer en coma. Más adelante vamos a ver que este tipo de pacientes pueden llegar hasta la muerte. Los de grado grave. En este tipo de intoxicaciones debemos de tomar en cuenta que ante el primer síntoma debemos de acudir a un área de salud para ser valorados por personal de salud. No debemos de dejar de pasar los síntomas. Aunque sean los más mínimos del grado leve que ya estábamos mencionando, debemos de acudir para ser valorados. ¿Y qué pruebas podemos utilizar? Pruebas diagnósticas son las siguientes. La incidencia de la intoxicación por carboxihemoglobina en sangre es habitualmente subestimada. Su sintomatología tan inespecífica hace que esta patología, a veces mortal, sea raramente diagnosticada.
Solo una anamnesis detallada y la sospecha clínica permite el diagnóstico. Aquí necesitamos que el médico haga las preguntas correctas, que decida hacer los estudios correctos, porque como les decía, el monóxido de carbono no lo podemos ver, no lo podemos oler y fácilmente nos podemos intoxicar sin que sepamos, ¿verdad? Para eso debemos hacer el estudio de concentración de carboxihemoglobina en sangre para ver cuánto monóxido de carbono tenemos dentro de nuestro cuerpo. Vamos a encontrar, este cuadro nos dice, nos habla de un porcentaje de pacientes que no son fumadores, que han estado expuestos al monóxido de carbono y qué síntomas y qué signos vamos a encontrar. Dice que en el más del 2, menor al 2% va a ser inocuo, que quiere decir que no va a presentar ni signos ni síntomas. De un 2 a un 5% vamos a encontrar el deterioro de la orientación temporal, cuando el paciente o la persona no sabe qué fecha está, qué hora está, en dónde está. En un 5% vamos a encontrar el deterioro de facultades psicomotrices, como veíamos en el cuadro anterior, que tienen debilidad en miembros pélvicos, ¿verdad? No pueden sostenerse. En un 5% vamos a encontrar alteraciones cardiovasculares, ¿verdad? La sangre ya no avanza como debe avanzar por problemas cardiovasculares. Del 10 al 20% va a presentar cefalea, vasodilatación, alteraciones visuales como visión borrosa, veíamos hace rato, vértigo, dolor abdominal, náuseas. De un 20 a un 30% va a presentar cefalea, disnea, angor de esfuerzo. De un 20 a un 40%, el paciente puede presentar disnea, arritmia o arritmias, ¿sí? Una o más, cefalea intensa, alteraciones visuales, síncope, como veíamos hace un momento, llegar hasta el desmayo, puede haber confusión mental, debilidad en miembros inferiores y vómitos. Estos síntomas pueden impedir a la víctima escapar del área contaminada por la debilidad de sus piernas, ¿verdad? No tiene la fuerza para salir de la habitación, del cuarto, de la casa. En un 40 a un 50% va a presentar síncope. Es cuando encuentran a los pacientes con pérdida del conocimiento, desmayados, tirados en el piso. Va a haber taquicardia, taquipnea y en más del 40% puede ser mortal por asfixia, lo que les comentaba hace rato. Hay pacientes que ya no llegan al área médica con signos vitales, ¿verdad? O llegan con signos vitales muy débiles, como el pulso, como la frecuencia cardíaca, como su presión arterial, son débiles. En más del 45%, el paciente cae en coma. Puede presentar acidosis metabólica de origen láctico por glucólisis anaeróbica, hipocalemia, hipotensión, convulsiones, depresión respiratoria, edema pulmonar y alteraciones del electrocardiograma, como veíamos hace rato, hace un momento, perdón, las arritmias, ya no, la sangre ya no circula como tiene que circular. En un 50 a un 60%, un coma, convulsiones y respiración irregular. En más del 60% hay presencia de convulsiones, llega a coma, paro cardiorrespiratorio y puede llegar hasta la muerte. Y vemos un muy alto porcentaje, que es del 70 al 80%, que los pacientes pueden llegar a la muerte. Como les comentaba hace un momento, cuando el grado de intoxicación es grave, el paciente puede llegar a la muerte. Como les comentaba, a la menor sospecha de intoxicación por monóxido de carbono, debemos de retomar el ABC, que es oxígeno al 100%, establecer vías vasculares, como les decía, tener una vía permeable para aplicar soluciones y medicamentos. La monitorización de signos vitales es imprescindible y medidas de sostén. Vamos a solicitar para clínicos inespecíficos, vamos a solicitar la prueba de carboxihemoglobina en sangre. Si esta prueba sale menor del 20%,
pues vamos a continuar solo con oxígeno al 100%. Pero si esta prueba sale mayor al 20%, vamos a continuar con oxígeno al 100% y vamos a considerar oxígeno hiperbárico. Si mejora la clínica del paciente, pues este puede llegar hasta su egreso a su domicilio con medidas de prevención. Y si este no mejora, vamos a continuar con oxígeno, vamos a tomar medidas de sostén y vigilancia. Es muy importante que el médico esté valorando, personal médico y personal de enfermería, estemos al pendiente, monitorizando, aplicando los medicamentos necesarios para que este paciente pueda llegar a su domicilio y no llegue a la muerte. Por mi parte sería todo. Les agradezco su atención. Nos vemos hasta la próxima.